y comenzamos la presentación. Por favor, me confirman si se visualiza la presentación en PowerPoint. Sí, sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento para desarrollar la tercera webconferencia del curso de programación lineal 100.404 para el periodo 16/4/2024. Les habla Álvaro Javier Rojas Baracaldo, director de curso, y nos encontramos en Sogamoso, septiembre 18 de 2024. Entonces recordemos que la semana pasada, no sé, no hace 15 días, se desarrolló la segunda webconferencia con respecto al método Simplex Primar, en donde revisamos el algoritmo del método Simplex, los pasos iterativos del método Simplex, la solución de un ejemplo por el método Simplex Primar en hoja de cálculo Excel y Solver Excel. En esta oportunidad, entonces, continuamos conociendo los métodos simplex, exactamente el método simplex artificial que se utiliza para encontrar la solución de los modelos de programación lineal que presentan restricciones del tipo mayor o igual y restricciones del tipo menor o igual. Si nosotros desarrollamos un modelo de programación lineal con estos dos tipos de restricciones mediante el método simplex primal, no vamos a encontrar ninguna solución. Podemos llegar a una solución factible, una solución infactible, o simplemente no se encuentra ninguna solución. Por esa razón, los estudiosos de la programación lineal crearon el método simplex artificial cuando se encuentran modelos de programación lineal en la vida real que presentan tanto restricciones del tipo mayor o igual como restricciones del tipo menor o igual. Como estamos encontrando soluciones óptimas, se aplica exclusivamente para modelos de programación lineal de maximización de utilidades, tanto con restricciones del tipo mayor o igual como con restricciones del tipo menor o igual. Entonces, ya sabemos qué desarrollar en nuestra actividad, entonces debemos ubicarnos en la fuente documental de Taja, investigación de operaciones de la página 82 a la 87. Encontramos la información con respecto al método simplex artificial. Y la fuente documental de Kumar es la página 2736 que se encuentra en inglés como parte de la internacionalización del currículo. Debemos entonces consultar la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la tarea número 1, solución de modelos de programación lineal para la toma de decisiones, para conocer la situación problema del ejercicio número 2, que se denomina método simplex artificial, y cada una de las actividades a desarrollar. Igual, consultar el anexo número 1, uso de Solver Excel en programación lineal. El anexo número 2, el uso de la aplicación operación artificial en programación lineal. Y el anexo número 3, el uso de OpenAI, de la inteligencia artificial abierta, en la programación lineal. Estos dos últimos que los vamos a utilizar en la parte colaborativa para formular y encontrar la solución de los modelos de programación lineal utilizando entonces la aplicación móvil y utilizando la inteligencia artificial. Vamos a desarrollar entonces el ejercicio número 2, método simplex artificial. Ya miramos a qué nos dice el ejercicio número 2. Entonces debemos formular el problema con modelo de programación lineal que lo estamos dando en la plantilla de solución por el método simplex artificial. Se debe encontrar la solución del modelo de programación lineal por el método simplex artificial en la hoja de cálculo Excel de forma manual. Se debe comprobar los resultados del modelo de programación lineal utilizando el complemento Solver de Excel y se debe relacionar la toma de decisiones del modelo de programación lineal. Esta parte sería como una actividad individual. La parte colaborativa entonces es tomar la situación problema, ingresarla
a la inteligencia artificial abierta, independientemente del medio que la vayamos a utilizar, que puede ser el ChatGPT o alguna aplicación o cualquier aplicación de inteligencia artificial para encontrar el modelo de programación lineal y para encontrar la solución del modelo de programación lineal. Si no llegamos a encontrar la solución del modelo, entonces pues utilizamos la aplicación móvil Operational Research para encontrar los resultados y corroborar entonces lo que ya hemos trabajado con la hoja de cálculo y con el complemento solver de Excel. Dentro de la parte colaborativa, entonces vamos a solucionar, ya lo acabo de mencionar, entonces vamos a solucionar el ejercicio número 2 mediante la inteligencia artificial abierta y mediante el software, la aplicación móvil Operational Research. Presentamos nuevamente entonces un modelo de la matriz de seguimiento. Es importante por favor que presentemos esta matriz de seguimiento en donde tenemos entonces los participantes, el rol desempeñado. Recordemos que la actividad colaborativa debemos desempeñar un rol. En el trabajo colaborativo, los roles se encuentran en el foro de la tarea número 1, con un mensaje enviado por el correo del curso y en un mensaje que se encuentra en el foro noticias del curso para seleccionar correctamente el rol a desempeñar en la actividad colaborativa. Diligenciamos si entonces se han presentado los avances de la solución del ejercicio número 1, métodos simples primar, del ejercicio 2, métodos simples artificial. Dentro de la parte colaborativa, dentro de la solución de los modelos de programación lineal, utilizando las herramientas tecnológicas, mediante la inteligencia artificial abierta o mediante la aplicación móvil propuesta en el curso. Debemos entonces sustentar nuestra actividad presentando un pequeño video interpretando la solución de los resultados de la solución de cualquier modelo de programación lineal. Y por último, entonces, diligenciamos si estamos aportando a la consolidación del informe a entregar. Entonces, tenemos dentro de la actividad colaborativa, entonces, los aportes a la solución del ejercicio número 2, método simples artificial, y los aportes, entonces, a la solución del ejercicio número 2 mediante la inteligencia artificial abierta y mediante la aplicación móvil propuesta en el curso. El documento a entregar, entonces, debe ser de forma colaborativa, debe entregarlo quien seleccione el rol de entregas en el entorno de evaluación. El documento se debe identificar como unidad 1, tarea 1, solución de modelos de programación lineal para la toma de decisiones. Mentira, se debe entregar en este espacio del entorno de evaluación. Me adelanté. En unidad 1, tarea 1, solución de modelos de programación lineal para la toma de decisiones, rúbrica de evaluación y entrega la actividad. El documento debe estar editado en hoja de cálculo y se debe identificar como tarea 1, número de grupo. Recordemos entonces que ya se han desarrollado los CIPAS para el método simples primal y la semana entrante entonces comenzamos a programar y a desarrollar los CIPAS correspondientes al método simplex artificial. Profe, yo Pasamos tengo entonces, una inquietud ahí. Resulta señora. que, por ejemplo, en mi grupo no han hecho más aportes. ¿Hasta cuándo hay plazo para que las personas puedan hacer el aporte para saber si sí se va a hacer un trabajo colaborativo o realmente va a ser un trabajo individual? Tenía entendido que Recu- eran las 2 primeras semanas que se cumplían, creo que el día de ayer, pero pues no sé. recordemos que la actividad está comprendida durante 6 semanas, ¿no? 6 semanas para desarrollar la actividad. Entonces, por lo menos debemos esperar pues, que pasen las primeras 4 semanas y ya si durante las 2 últimas semanas no participan, entonces pues ya miramos cómo presentar la actividad de forma individual, ¿sí? Pero sin embargo, pues esperemos un momentico mientras, porque sabemos que como buenos colombianos dejamos todo a última hora. Entonces, por lo menos esperar hasta la cuarta semana. El día de hoy comenzamos la semana número 3. Entonces estamos a 18. El 24 terminaría la semana 3
Y la semana 4 entonces, comenzaría el 25 y estaría terminando el primero de octubre. Entonces, si a 1 de octubre, pues no han participado, no se encuentran participantes en el grupo de trabajo, pues entonces lo podemos presentar de forma individual. Ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, pues debemos propiciar que las actividades sean colaborativas como se propone en el curso, teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo es uno de los pilares de la educación a distancia y del aprendizaje autónomo. Entonces, mediante el aprendizaje colaborativo, nosotros aprendemos de los demás, aprendemos de nosotros mismos, aprendemos del error y desaprendemos, ¿no? Desaprendemos las cosas erradas que tenemos, podemos corregirlas cuando estamos mirando de los demás, aprendiendo de los demás, y cuando estamos también aprendiendo de nosotros mismos, dándonos cuenta que estamos cometiendo algún error. Entonces es importante pues que trabajemos de forma colaborativa, pues como nos pide la universidad a través del aprendizaje autónomo. Entonces, por lo menos esperemos hasta los primeros del mes de octubre y ya pues ya tomamos la decisión pues, de presentarlo de forma individual. Bueno, entonces vamos a pasar ahora, señora. Yo tengo dos duditas y me disculpa si de pronto 10 minutos antes ya lo había explicado, sino que apenas pude entrar a la web. Uno, el sábado hubo unas CIPAS que fue de 10 a 12. Ese link de la grabación lo dejaron pues, de hecho en el foro, en el grupo al que yo pertenezco, y aparece error, no deja ingresar a ver la grabación. Entonces Sí, no sé. señora, ya se corrigió ese Bueno. problema. Entonces acá les comento que si el ingeniero Leonardo, bueno, una dificultad con la toma con la toma no, sino cuando se arroja el hipervínculo desde Teams. Entonces, pues se enfrentó un problema con la habilitación del recurso, pero ya en horas, hace un rato ya se realizó la corrección. Entonces acá nos podemos ir al curso. Además, porque pues yo siempre reviso la información antes de publicarla, ¿no? Y pues yo tenía acceso, estaba presentando, el acceso era correcto, pero pues ya hasta esta mañana fue que ya comenzaron a presentar los tutores asignados al curso el problema y pues ya revisando también los mensajes, entonces ya se encuentra que no se tenía acceso a la grabación del CIPA realizado el día sábado sobre la inteligencia artificial abierta. Entonces acá tenemos foro noticias del curso, entonces acá ya se hizo la corrección. Acá tenemos la grabación del CIPAS. Entonces ya se cambió la URL, ¿sí? Ya con la configuración correcta para que cualquier persona que tenga acceso, entonces lo pueda mirar. Entonces ya tenemos acá tenemos ¿el qué? El acceso correcto a la grabación del CIPA del uso de la inteligencia artificial abierta en programación lineal. También entonces ya se envió por el correo del curso. Tenemos acá mensajes enviados. Entonces, corrección del enlace de la grabación del tercer encuentro. Entonces, se presentan pues los tres encuentros y el tercer encuentro, entonces pues ya se presenta también con la corrección. Y esperar entonces que en el transcurso de las próximas horas, entonces los tutores asignados a los grupos de trabajo corrijan el enlace en el foro de la tarea número 1, pero ya se realizó la corrección. ¿Algo más Bueno, sería? profe, mil gracias. Pero Bueno, señor. y la otra dudita bueno, otra duda no, profe, es que tengo como una preocupación porque según leí la guía, dice que hay que explicar, hay que sustentar el trabajo en inglés, ¿cierto? Pues yo te voy a hablar por mí, Carolina Mejía. A mí se me dificulta hartísimo el inglés, demasiado, diría yo. Hago un esfuerzo enorme para poder presentar las tareas del curso de inglés que en estos momentos estoy viendo, que es B1. Entonces yo digo, si a duras penas uno graba un Pero, video de Carolina, unos pero ya se ha avanzado ya en el nivel B1.
superó el A1 y el A2. Sí, Va profe, bien. pero como le digo, es con un esfuerzo enorme y que a veces, como yo te digo, pues uno no hace las tareas, digamos que, porque todo me lo sé, sino que uno tiene que buscar ayudas de Google. Entonces yo digo, para yo sustentarte un video donde hay demasiados números y todo, No, pues no, no, digamos, no, no, va a ser no, muy tenga. fácil. Pero revisemos primero bien la guía de actividades, que eso no nos dice la guía de actividades. Entonces vamos a pasar acá a la guía de actividades antes de continuar. Entonces, esa actividad es sumamente sencilla. Entonces, por favor, revisemos correctamente la guía de actividades. Entonces, acá nos dice actividad colaborativa. Dice, entonces, solucionar los módulos de programación lineal antes de utilizar cualquiera de las herramientas tecnológicas propuestas para encontrar la solución de los modelos de programación lineal, tomar capturas de pantalla y presentarlos en hoja de cálculo. Relacionar la toma de decisiones en los modelos de programación lineal. Realizar un video corto interpretando los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal en inglés únicamente. Realizar un video corto interpretando los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal en inglés. ¿Sí? Son los resultados nomás, que corresponde en este caso a la toma de decisiones. ¿Sí queda claro, Carolina? Ah, listo, profe, mil gracias. De ¿Sí? todas maneras, ahí me disculpa. Sí, señor. Es Gracias. únicamente el resultado de cualquiera. Tenemos tres modelos de programación lineal, ¿sí? El del método simple primal, el del método simple artificial y el del método simple actual. Nos tomamos cualquiera de los tres modelos y realizamos el video interpretando los resultados en inglés. ¿Sí? Que es sumamente sencillo. No tenemos que decir X1 ni X2 en inglés, ni X3, ni la función objetivo, ni la situación problema, únicamente la interpretación de los resultados, que es un pequeño párrafo como de 2 o 3 renglones. No creo que no alcanza ni siquiera los 3 renglones, ¿no? Entonces es sumamente sencilla Ah, vale, profe. el video en inglés. ¿Listo? Bueno. Bueno, le Bueno, entonces agradezco, continúe. No, gracias. señora, con mucho gusto. Ve que no era otra, no era tan grande la sustentación de la actividad, ni porque estuviéramos en el curso de inglés, Carolina, para estar solicitando una sustentación en inglés de toda la solución de los modelos de programación lineal. Bueno, entonces pasamos al algoritmo o al modelo teórico de métodos simples artificial. Entonces, para trabajar el método simplex artificial, necesitamos utilizar el método simplex primario. Entonces, ya sabemos identificar las variables y ya sabemos identificarlas, ¿cierto? Entonces, las variables, cantidad de unidades a producir de un determinado producto, se identifican como X1, X2, X3 hasta XY. La restricción, entonces, como se dijo anteriormente, entonces vamos a utilizar dos tipos de restricciones. Entonces vamos a tener restricciones por el uso de recursos mayor o igual a la disponibilidad mínima de recursos y el uso de recursos menor o igual a la disponibilidad máxima de recursos. Es decir, que vamos a tener restricciones tanto del tipo mayor o igual como del tipo menor o igual. Recordemos entonces que los recursos o que las restricciones corresponden al uso y disponibilidad de los recursos necesarios para la producción de un determinado producto, ¿no? Frecuentemente o normalmente, entonces los productos, los recursos más utilizados en un proceso de producción, pues corresponde a la materia prima, a la mano de obra, a la maquinaria de equipo y a la tasa de producción, ¿sí? Nosotros tenemos, se han diseñado las situaciones problemas sumamente sencillas, simplemente con tres variables de decisión y con tres restricciones por el uso de recursos. Entonces, algunos modelos pues vienen únicamente con maquinaria por materia prima, otros pues ya se ingresa la mano de obra, en otros hay maquinaria de equipo, o en otros hay algún proceso pues que se requiere en ese proceso de producción, como es el proceso de el templado, el revenido, el- la fundición, entre pues, los muchos procesos que se encuentran en un proceso de producción. Y recordemos entonces que se requiere también la condición o la restricción de la no negatividad, que nos indica que todas las variables son estrictamente positivas o mayores o iguales a cero, ¿no? Entonces, todo corresponde al método simplex primal porque de ahí debemos partir. La función objetivo, entonces, aplica para
modelos de programación lineal de maximización de utilidades. Pues recordemos que tenemos acá el planteamiento de cada una de las restricciones, el planteamiento de la función objetivo y que luego entonces simplemente a través de la tabla resumen, entonces asignamos a los datos como coeficientes de las variables de la función objetivo, coeficiente de las variables de cada una de las restricciones y los términos independientes, ¿no? Por tanto, pues el modelo de programación lineal será de la forma maximizar z menos 1 de x1 más 2 de x2 más 3 de x3, sujeto a las tres restricciones tal y como lo veníamos trabajando en el método simplex primal, con la única diferencia que vamos a tener restricciones del tipo mayor o igual y restricciones del tipo menor o igual. La forma estándar, entonces acá dentro de la forma estándar, entonces ya llega un cambio porque tenemos restricciones del tipo mayor o igual y el tipo menor o igual. Entonces, para la forma estándar nos dice que todas las restricciones son ecuaciones con segundos miembros no negativos. Eso indica que debemos transformarlas en ecuaciones de primer grado y el lado derecho de las restricciones debe ser estrictamente positivo. Continuamos entonces, tal y como nos dice el método simple exprimal, todas las variables deben ser estrictamente positivas y la función objetivo puede ser de maximización o de minimización. Cuando realizamos o aplicamos el método simplex artificial a una maximización, vamos a encontrar la solución óptima. Si pasamos a una minimización, seguramente vamos a encontrar una solución factible o no vamos a encontrar ninguna solución. Sin embargo, en el método simplex artificial se trabaja o se aplica las condiciones para una maximización y las condiciones para una minimización. Las restricciones, entonces acá ya viene el cambio, cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual, entonces se puede convertir en una ecuación restando una variable de exceso a el primer miembro de la restricción. Variable de exceso que se debe agregar a la restricción de la no negatividad. Cuando tenemos esta misma restricción del tipo mayor o igual, se debe agregar una variable artificial R sub n. Pues acá ya por eso se denomina el método simplex artificial porque ingresan variables artificiales para poder encontrar la solución del modelo de programación lineal. Lo que les decía hace un rato, podemos tener el modelo de programación lineal con restricciones del tipo mayor o igual y del tipo menor o igual y aplicamos el método simplex primal tal y como no lo presentan y no vamos a encontrar ninguna solución. Y resulta que en la vida real muchos procesos de producción presentan restricciones de los dos tipos. Entonces ahí fue donde idearon entonces, el método de las variables artificiales. Entonces tenemos acá la inecuación del tipo mayor o igual. ¿Y qué nos dice entonces la norma o la propiedad? Que restamos una variable de exceso a esa restricción y agregamos a la misma restricción la variable artificial. E igualamos entonces al término independiente, eliminamos el signo mayor o igual y colocamos el igual. Y la variable de exceso y la variable artificial la agregamos a la condición de la no negatividad. Cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual. Entonces, nuevamente, cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual, restamos una variable de exceso a la restricción y agregamos una variable artificial. Y cambiamos el signo mayor o igual por el igual. Cuando tenemos una restricción del tipo menor o igual, entonces ya sabemos cómo trabajarlo, cómo transformarlo en una ecuación. Simplemente agregamos la variable de holgura S sub n a la restricción y cambiamos el signo menor o igual por el igual y la variable de holgura la agregamos a la restricción de la no negatividad. Entonces acá tenemos, en este caso, pues, de acuerdo al modelo que vamos a trabajar, entonces tenemos la segunda restricción del tipo menor o igual, la tercera restricción del tipo menor o igual, la restricción de la negatividad, la transformamos en una ecuación, entonces sumando la variable de holgura C2 para la segunda restricción y sumando la variable de holgura C3 para la tercera restricción y cambiamos los signos menor o igual por el igual. Y agregamos las correspondientes variables de holgura en la restricción de la no negatividad. La función objetivo
entonces la vamos a igualar a 0, igual que en el caso anterior, el método simple anterior. Entonces lo que tenemos al lado derecho pasa al lado izquierdo con signo contrario. Por tanto, entonces, la forma estándar artificial del modelo de programación lineal será de la forma, entonces la función objetivo, maximizar z menos 1 de x1, menos 1 de x2, menos 3 de x3, igual a 0, sujeto a la primera restricción, entonces que corresponde a la restricción del tipo mayor o igual, ya transformada en ecuación, como a11x1 más a12x2 más a13x3 menos s1, se resta la variable de exceso, se agrega la variable artificial r1 y se iguala al término independiente. La segunda restricción y la tercera, que son del tipo mayor o igual, menor o igual, qué pena, se suma la variable de holgura C2 a la segunda restricción y se agrega la variable de holgura C3 a la tercera restricción, nos queda entonces de la forma a21 de x1 más a22 de x2 más a23 de x3 más S2 igual a B2, a31 de x1 más a32 de x2 más 33 de x3 más C3 igual a B3 y x1, x2, x3, C1, R1 y C2, C3 mayor o igual a 0 y tenemos entonces ya la forma estándar del método simplex artificial. Entonces, igual a la del método simplex primal, donde se iguala la función objetivo a 0 y la primera restricción que es del tipo mayor o igual. Entonces se transforma en una ecuación restando la variable de exceso y sumando la variable artificial e igualándola al término independiente. Y la segunda y la tercera restricción, que son del tipo menor o igual, se agregan las correspondientes variables de holgura C2 y C3 y se iguala a los términos independientes. Por último, entonces, se agregan las variables de exceso, artificiales y de holgura a la restricción de la no negatividad. Y tenemos ya la forma estándar artificial del modelo de programación lineal. Pasamos entonces a mirar exactamente lo que es el método simplex artificial. Entonces recordemos que hemos agregado una variable artificial R sub n al modelo de programación lineal. Entonces, en programación lineal se presentan dos técnicas para trabajar el método simplex artificial o el método de las variables, método simplex con variables artificiales, que corresponde a el método o la técnica de las dos fases o al método o a la técnica de la M o de la M grande, de la gran M, de la M o de la M grande. Entonces, el método más sencillo para trabajar el método simple artificial es el método de las dos fases o la técnica de las dos fases. Pero si queremos, pues podemos aprender también como ejercicio académico la técnica de la M grande. Por los dos métodos vamos a encontrar la misma solución del modelo de programación lineal. Sin embargo, el método de las dos fases es más sencillo que el método de la M grande, de la M o de la gran E. Entonces vamos a mirar en este caso, en esta oportunidad, el método de las dos fases. Entonces tenemos la fase número 1, que nos dice que aumentese las variables artificiales R sub n según se necesite para asegurar una solución inicial. Eso que indica que vamos a agregar las variables, tantas variables artificiales necesitemos de acuerdo a las restricciones del tipo mayor o igual, ¿no? De acuerdo a las propiedades que acabamos de mencionar. Nos dice ahora que fórmese una función objetivo que busque la minimización de la suma de las variables artificiales R sub n, sujeta a las restricciones del problema original modificada por las variables artificiales. Es decir, que debemos formular una nueva función objetivo para la fase número 1 que corresponde a una minimización, ya sea problemas de maximización de utilidades o problemas de minimización de costos. La fase número 1 siempre debe ser una minimización. Si el valor mínimo de la nueva función objetivo es 0, lo que significa que todas las variables artificiales se resuelven son 0, el problema tiene un espacio de soluciones factibles. Esto que indica que al desarrollar la fase número 1 de minimización, si la solución es 0, entonces vamos a encontrar soluciones factibles hasta llegar a la solución óptima del modelo de programación lineal. Luego nos dice que dirija hacia la fase 2. De lo contrario, si el mínimo es positivo, el problema no tiene soluciones factibles. Entonces diga que la solución de la fase número 1, la solución de las variables básicas, debe ser, sobre todo la solución de la variable artificial,
no es la variable básica, sino la variable artificial. Entonces debe ser de 0, ya en un momento lo miramos en el ejemplo. Y termina la fase número 1 cuando los coeficientes de z son menores o iguales a 0. Entonces, la nueva función objetivo, de acuerdo pues, a lo que nos acaba de mencionar, entonces se plantea o se formula como minimizar R igual a R sub 1, porque R sub 1 únicamente la vamos a agregar en la primera restricción. Entonces, de la primera restricción vamos a despejar R sub 1, acá tenemos la primera restricción, de la forma 11x1 más a2x2 más 3x3 menos s1 más r1 igual a b1. Entonces, vamos a despejar R sub 1. Entonces, R sub 1 lo tenemos a la izquierda. Los demás elementos pasarán al lado derecho con signo contrario, ¿no? Entonces, por tanto, entonces R1 será de la forma igual a menos A11x1 menos A12x2 menos A13x3 más S1 más B1. Reemplazamos entonces R1 en la nueva función objetivo, entonces minimizar R igual a R1, entonces reemplazamos toda la R1, entonces nos quedará que minimizar R será igual a menos A11x1 menos A12x2 menos A13x3 más S1 más B1. Igualamos entonces la función objetiva al término independiente, porque recordemos que de acuerdo a la distribución de la tabla inicial del método simplex, tenemos las tres columnas, la primera columna, las variables básicas, la segunda columna, las variables no básicas, y la tercera, la de la solución, y en este caso, pues, tenemos, está igualado a las variables no básicas, ¿no? Entonces, debemos igualarla al término independiente, que sería la variable básica para R. Entonces, igualamos a B1, nos queda en la forma minimizar R más A11x1 más A12x2 más A13x3 menos S1 igual a B1. Por tanto, entonces la forma estándar del modelo de programación lineal por el método simple artificial será de la forma, la función objetivo minimiza R más A11x1 más más A11x2 más A13x3 menos S1 igual a B1. Sujeto a la primera restricción A11x1 más A12x2 más A13x3 menos S1 más R1 igual a B1. La segunda A21x1 más A22x2 más A23x3 más S2 igual a B2. La tercera, 31x1 más 32x2 más 33x3 más S3 igual a B3. Y x1, x2, x3, S1, R1, S2, S3 mayor o igual a 0. Entonces tenemos la forma estándar de la fase número 1. Para la fase número, bueno, acá tenemos, entonces llevamos la forma estándar de la fase número 1 a la tabla inicial de la fase número 1. Entonces ya sabemos que ingresamos entonces los coeficientes de las variables de la función objetivo y los coeficientes de las variables del lado izquierdo de las restricciones y los términos independientes. Y encontramos aplicamos entonces el método simplex primal para encontrar la solución de esta minimización. Acá simplemente nos dice que es una minimización, no corresponde a una minimización de costos ni a una minimización de utilidades que no existe, ¿no? Simplemente la fase 1 corresponde a la minimización del modelo de programación lineal. Encontrar entonces la solución de la fase número 1 por el método simplex primal. Cuando aplica la minimización, entonces pasamos a la fase número 2. Entonces, ¿qué nos dice la fase número 2? Utilice la solución básica óptima de la fase número 1 como solución inicial para el problema original. ¿Cuál es la solución básica de la fase número 1? Entonces será el vector R1, el vector S1 y el vector S, S3, acá aparecen, ¿no? Estos vectores, o sea que sería esta parte, sería la solución óptima de la fase número 1. Entonces vamos a tomar esta solución y la vamos a ingresar a la tabla inicial de la fase número 2. Entonces acá tenemos la fase número 2, entonces pegamos en la tabla óptima en la fase número 1 y en las variables básicas, entonces cambiamos a R, que venía en la fase número 1, entonces cambiamos a R o sustituimos a R por la
por la Z e ingresamos entonces la función objetivo del modelo original que corresponde a la maximización de las utilidades. Entonces acá ingresamos entonces la función objetivo del modelo original y trabajamos entonces con la solución óptima de la fase número 1. Y aplicamos nuevamente el método simple exprimal para una maximización hasta obtener la solución de acuerdo a la condición de optimalidad que nos dice que el óptimo se encuentra cuando los coeficientes de la ecuación z son estrictamente positivos o mayores o iguales a 0. Dentro del método simple exprimal, entonces recordemos que debemos tener en cuenta la condición de optimalidad para una maximización, la condición de optimalidad para una minimización, porque vamos a trabajar los dos tipos de optimización de los recursos en la programación lineal, y la condición de factibilidad. Entonces, para recortarlas, entonces condición de optimalidad para una maximización, la variable entrante en una maximización es la variable no básica con el coeficiente más negativo en la ecuación z objetivo. Un empate se rompe arbitrariamente cuando rompemos un empate arbitrariamente cuando dos o más variables del modelo de programación lineal presentan el mismo coeficiente, ¿no? Entonces se toma cualquiera y vamos a obtener los mismos resultados. El óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos en la ecuación z son no negativos, es decir, estrictamente positivos. Para una minimización, la variable entrante es la variable no básica con el coeficiente más positivo. En la maximización es el más negativo, en la minimización es el más positivo en la ecuación z. Un empate se rompe arbitrariamente. El óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos en la ecuación z son no positivos, es decir, que son estrictamente negativos. La condición de factibilidad, tanto en problemas de maximización como de minimización, la variable saliente es la variable básica actual con la menor intersección, razón mínima con denominador estrictamente positivo en dirección de la variable entrante. Un empate se rompe arbitrariamente. Los pasos iterativos, entonces usamos la forma estándar con los segundos miembros no negativos, determina una solución inicial factible. Por eso entonces es que aplicamos las propiedades para que el lado derecho de las restricciones siempre sea estrictamente positivo. Seleccione entonces la variable entrante aplicando la condición de optimalidad. Luego entonces identificamos la variable saliente aplicando la condición de factibilidad. La variable entrante, que es una variable no básica, entonces pasa como básica en la siguiente iteración. Y la variable saliente, entonces pasa a, que era básica, pasa a no básica. El paso número 4, entonces la intersección de la variable entrante con la variable saliente, entonces se denomina el elemento pivote, y a partir del elemento pivote aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan para transformar el vector de la variable entrante en un vector identidad, con el propósito de transformar la matriz aumentada escalonada en una matriz escalonada reducida, que sería el término algebraico. Utilizando entonces las dos fórmulas del método de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, para transformar el elemento pivote en un 1, utilizamos la ecuación pivote. Entonces, una ecuación pivote igual a la ecuación pivote sobre el elemento pivote. Y las demás ecuaciones que corresponden a los demás elementos del vector de la variable entrante con la fórmula de la nueva ecuación, donde la nueva ecuación es igual a la ecuación anterior menos el coeficiente de la variable entrante por la nueva ecuación pivote, ¿no? Entonces, el método de eliminación de Gauss-Jordan no tiene ningún cambio con respecto al método simple que estemos utilizando, siempre va a ser el mismo. Entonces ya tenemos un ejemplo, en este caso, entonces tenemos el ejemplo de producción de acero al manganeso. Entonces nos dice la industria industrial de acero CO produce acero al manganeso tipo 1 con una utilidad de $1.400, acero al manganeso tipo 2 con una utilidad de $1.600 y acero al manganeso tipo 3 con una utilidad de $1.800 utilizados en aplicaciones donde se requiere resistencia al impacto y contra la abrasión. Entonces tenemos ya un modelo de programación lineal de maximización de utilidades. Tenemos utilidades en los tres productos. Y
Identificamos entonces la variable de decisión como la cantidad de unidades a producir del elemento tipo de acero al manganeso tipo 1. La segunda variable de decisión será la cantidad de unidades a producir de acero al manganeso tipo 2. Y la tercera variable de decisión será el acero al manganeso tipo 3. Pasamos, entonces encontramos los recursos utilizados para producir cada tipo de acero. Entonces, producir acero al manganeso tipo 1 requiere 0.90 toneladas de acero al manganeso, 120 minutos de tratamiento de templado y 150 minutos de tratamiento de revenido. Entonces, tenemos una restricción una restricción no, sino una restricción por el uso. Entonces, la primera restricción por el uso de acero al manganeso por materia prima, la segunda restricción, entonces por el proceso del tratamiento de templado y la tercera por el proceso de tratamiento de revenido. El acero al manganeso tipo 2, entonces requiere los mismos recursos, pero en diferentes cantidades, es lo que hace la diferencia. Que requiere una tonelada de acero al manganeso, 125 minutos de tratamiento de templado y 170 minutos de tratamiento de revenido. El acero al manganeso tipo 3 requiere 1.2 toneladas de acero al manganeso, 150 minutos de tratamiento de templado y 190 minutos de tratamiento de revenido. Entonces, los tres productos requieren los mismos recursos. La primera restricción por el uso de acero al manganeso, la disponibilidad de acero al manganeso. La segunda restricción por el uso y disponibilidad del tiempo en el tratamiento de templado. Y la tercera restricción por el uso y disponibilidad de tiempo de tratamiento de revenido. Ahora, entonces, la empresa dispone en su planta de producción como mínimo. Ya aparece la disponibilidad como mínimo, que corresponde al tipo mayor o igual, entonces de 530 toneladas de acero al manganeso. Es decir, que no puedo utilizar ni 520, ni 500, ni 450, sino debo utilizar más de 530 toneladas este proceso de producción. Si resulta que en el almacén solo tenemos 500 toneladas, pues no podemos realizar ese proceso de producción porque se requiere más de las 530 toneladas. Y como máximo, entonces, 700 minutos para tratamiento de templado y de 90.000 minutos para el tratamiento de revenido. Por tanto, entonces nos dice como mínimo, como máximo, mire qué pena, como máximo, entonces será del tipo menor o igual, entonces se debe gastar menos de las 700 minutos, 70.000 minutos para tratamiento de templado y menos de los 90.000 minutos para tratamiento de revenido. Por favor, cerramos el micrófono. No sé si Carmen tiene abierto el micrófono. A ver, gracias. Entonces, nuevamente, entonces la disponibilidad, la primera restricción, entonces es del tipo, nos dice que como mínimo, entonces será del tipo mayor o igual a 530 toneladas. Y la segunda, la segunda y la tercera son como máximo, entonces serán del tipo menor o igual a 70.000 minutos para el templado y de 90.000 minutos para el tratamiento de revenido. Eso que indica entonces que la empresa debe tener más de 580 toneladas y solamente alcanza a tener hasta 70.000 minutos para tratamiento de templado y hasta los 90.000 minutos para tratamiento de revenido. No puede realizar el proceso de producción con 70.100 minutos, ni con 90.100 minutos, ni con 100.000 minutos, porque pues no cuenta con esa disponibilidad, ¿no? Por eso se debe respetar cada una de las disponibilidades. Entonces, el modelo de programación lineal nos presenta una maximización de utilidades con tres restricciones. La primera restricción, por el uso y disponibilidad de recursos, entonces, del tipo mayor o igual. Y la segunda restricción, segunda y tercera restricción, por el uso y disponibilidad de recursos del tipo menor o igual. Entonces, ¿qué cantidad de acero al manganeso de cada tipo de producir la empresa industrial de aceros para tomar decisión y obtener la mayor utilidad posible con recursos disponibles? Precisamente nos indica que debemos encontrar la maximización de utilidad, ¿no? Modelo de programación lineal de utilidad, por tanto, pues vamos a maximizar las utilidades.
¿Cuál es la finalidad del método simplex artificial que corresponde a la misma actividad del método simplex dual? Primal, diré qué pena. Encontrar la cantidad óptima de unidades a producir de un determinado producto para tomar una decisión en el sistema de producción o en ese proceso de producción. Entonces se indica la cantidad de unidades que se debe producir en este tipo de acero, de los diferentes tipos de acero al manganeso para maximizar las utilidades de producción. Entonces, al igual que en el caso anterior, entonces tenemos vamos a bajar la información. Entonces tenemos los datos del modelo de programación lineal, no debemos hacer ningún cambio de unidades, debemos trabajar las unidades tal y como nos presenta la situación problema. Si nosotros cambiamos unidades, entonces vamos a obtener seguramente una solución infactible o no vamos a encontrar ninguna solución porque estamos trabajando minutos, entonces pues está dado en minutos, no se debe pasar a horas y no se debe hacer ningún cambio. Entonces, miremos a ver. Entonces nos dice que acá tenemos las utilidades. Entonces, el acero al manganeso tipo 1 de 1400 que corresponde a 1. Acero al manganeso tipo 2 será U2 igual a 1600. Y la utilidad del acero al manganeso tipo 3 será U3 igual a 1800, ¿no? Nos da la situación problema. Para la primera restricción, el uso de acero al manganeso. Entonces, A11, la cantidad de acero al manganeso para producir el acero al manganeso tipo 1. A12, la cantidad de acero al manganeso para producir el tipo 2. Y A3, la cantidad de acero al manganeso para producir el acero al manganeso tipo 3. Y tenemos el correspondiente coeficiente. La disponibilidad del tipo nos dice que como mínimo, por tanto, entonces será del tipo mayor o igual, entonces mayor o igual a B1, que será el término independiente igual a 530. La segunda restricción por el uso de tratamiento de templado, entonces, ¿qué se requiere? 120 minutos para el acero al manganeso tipo 1, 125 para el 2 y 150 para el 3, por tanto, pues será A21 igual a 120, 125 entre 350, menor o igual a la disponibilidad, entonces la disponibilidad B2 que es igual a 70.000. Y para la tercera restricción por el uso en el tiempo de tratamiento revenido, entonces el acero al manganeso tipo 1 requiere 150 minutos, el 270, el 390 y se encuentra una disponibilidad igual a 90.000 minutos que corresponde a B3, ¿no? Entonces tenemos acá los coeficientes de las variables de la función objetivo. Los coeficientes, acá los tenemos de la primera restricción, de la segunda restricción, de la tercera restricción, con sus correspondientes disponibilidades. Venga, porque por acá hice un mal. Ya lo arreglé. Entonces tenemos ya los datos del modelo de programación lineal. Acá ya está resumiendo en una sola tablita. Entonces simplemente lo reemplazamos en el modelo de programación lineal. Entonces nos quedará maximizar Z igual a 1400 de X1 más 1600 de X2 más 1800 de X3, sujeto a la primera restricción por el uso de acero al manganeso, mayor o igual a la disponibilidad mínima de acero al manganeso, 0.90 X1 más X2 más 1.X3 mayor o igual a 530. La segunda restricción por el uso del tratamiento de templado, menor o igual a la disponibilidad máxima del tratamiento de templado, de la forma 120x1 más 125x2 más 150x3 menor o igual a 70.000. Y la tercera restricción por el uso del tiempo de tratamiento revenido, entonces menor o igual a la disponibilidad máxima del tiempo de tratamiento revenido de la forma 150x1 más 170x2 más 190x3 menor o igual a 90.000 y sujeto a x1, x2, x3 mayor o igual a 0 como la condición o la restricción de la no negativa. Entonces tenemos el modelo de programación lineal donde entonces Z serán las utilidades de producción y las variables de decisión, X1, la cantidad de unidades a producir de el manganeso tipo 1, X2, la cantidad de unidades a producir de el manganeso tipo 2, a ver acá donde cambiamos el valor, y X3, la cantidad de unidades de manganeso a producir de acero al manganeso tipo 3.
Entonces recordemos que la aplicación del método simple artificial en este caso nos va a arrojar la cantidad de unidades a producir de cada uno de estos tipos de acero al manganeso, o sea, los que ingresen como básicos, el 1, el 2 o el 3. Entonces ya miraremos cuáles son los resultados de el modelo de programación lineal. Entonces llevamos el modelo de programación lineal con el método simple artificial. Entonces, a la forma estándar artificial, agregando entonces, lo primero, entonces, tenemos la primera restricción que es del tipo mayor o igual, restamos la variable de exceso S1 y agregamos la variable artificial a la primera restricción porque es del tipo mayor o igual. A la segunda y a la tercera restricción agregamos las correspondientes variables de holgura porque son restricciones del tipo menor o igual. Entonces, la primera restricción será de la forma 0,90x1 más x2 más 1.x2 menos la variable de exceso más la variable artificial igual a 530. La segunda restricción, como son del tipo menor o igual, entonces agregamos la variable de holgura S2. Nos quedará 120x1 más 125x2 más 150x3 más S2 igual a 70.000. Y la tercera restricción que es del tipo menor o igual. Entonces agregamos la variable de holgura S3 y nos quedará 150x1 más 170x2 más 190x3 más S3 igual a 90.000. Y tanto las variables de holgura como artificiales y como de exceso se las agregamos a la restricción de no negatividad, donde todas estas variables deben ser estrictamente mayores o iguales a cero. La función objetivo, entonces la igualamos a cero, nos quedará de la forma, entonces maximizar el modelo de programación lineal será de la forma, entonces la función objetivo, entonces bajemos acá la función objetivo, será maximizar z, menos 1400 de x1, menos 1600 de x2, menos 1800 de x3, y sujeto a punto 90 de x1 más x2 más 1.x2 menos s1 más r1 igual a 530. La segunda restricción, 120 de x1 más 125 de x2 más 150 de x3 más s2 igual a 70.000. Y la tercera, 150 de x1 más 170 de x2 más 190 de x3 más S3 igual a 90.000, x1, x2, x3, R1, R1, S2, S3, mayor o igual a 0. Entonces ya tenemos la forma estándar y a partir de la forma estándar, entonces vamos a aplicar la técnica de las dos fases. Entonces la fase número 1, que corresponde a minimizar R. Entonces tenemos las tres restricciones del modelo de programación lineal y nos vamos entonces a ubicar en la restricción que presenta la variable artificial. Únicamente tenemos la primera restricción. Entonces tomamos la primera restricción y vamos a despejar R sub 1. Entonces acá tenemos la primera restricción. Despejamos R sub 1 y nos queda entonces de la forma R sub 1 igual a menos 0,90 x1 menos x2 menos 1.x3 más s1 más 500 más 530. Reemplazamos entonces R sub 1 en la nueva función objetivo que es minimizar R igual a R sub 1. Entonces tenemos R sub 1, reemplazamos toda R sub 1. Nos queda minimizar R igual a menos 0,90 x1 menos x2 menos 1.x3 más S1 más 530. Recordemos entonces que debemos igualarla al término independiente. Entonces la igualamos a 530. Y nos quedará entonces que minimizar R más 0.90 de x1 más x2 más 1.x3 menos x1 igual a 530. Y tendríamos entonces ya la función objetivo de la fase número 1. Entonces ahora la forma estándar del método simple con variables artificiales del modelo de programación lineal de la fase número 1, entonces corresponde a la función objetivo minimizar R más 0.90 x1 más x2 más 1.x3 menos c1 igual a 530, sujeto a las restricciones del modelo de programación lineal original. A esa no le hicimos ningún cambio. Entonces llevamos la fase número 1 a la hoja de cálculo para encontrar la solución.
encontrada la solución de la fase número 1, entonces pasamos a la fase número 2, donde tomamos la solución de las variables básicas o la solución básica de la fase número 1 y le agregamos entonces o reemplazamos en la R, entonces reemplazamos la función objetivo del modelo original, entonces acá lo tenemos, reemplazamos R y aplicamos el método simplex primal para una maximización. Luego entonces corroboramos con Solver la solución del modelo de programación lineal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la hoja de cálculo, entonces ejemplo por el método simplex artificial. Entonces tenemos la situación problema, entonces la producción de acero al manganeso tipo 1, tipo 2, tipo 3, por maximización de utilidades, con tres restricciones, la primera por acero al manganeso, la segunda restricción por el uso y disponibilidad máxima en el tiempo de tratamiento de templado y la segunda por el uso y disponibilidad máxima en el tiempo de tratamiento de revenido. Tenemos la solución del modelo de programación lineal. Vamos a mirar acá la solución. Entonces tenemos modelo de programación lineal, que es la maximizar las utilidades. Tenemos la forma estándar artificial, donde hemos agregado la variable artificial, la primera restricción, y restado la variable de holgura a la primera restricción, a la segunda y a la tercera. Entonces hemos agregado las variables de me equivoqué, qué pena. Primero es la variable de exceso, segundo es variable de exceso, que son las negativas, y las variables de holgura son las positivas. Entonces, a la primera restricción le hemos restado la variable de exceso y agregado la variable artificial, porque es una restricción del tipo mayor o igual. A la segunda y a la tercera restricción, entonces, para convertirlas en ecuaciones, transformarlas en ecuaciones, hemos agregado la correspondiente variable de holgura S2 y S3. La fase número 1, entonces corresponde a minimizar R, tenemos la forma estándar, entonces la función objetivo, minimizar R más 0.99x1 más x2 más 1.x2 menos s1 igual a 530 y sujeto a las restricciones del modelo original, porque a esta restricción no le hemos hecho absolutamente ningún cambio, ¿no? Únicamente formulamos la nueva función objetivo que corresponde a la minimización. Llevamos entonces la información de la forma estándar de la fase número 1 a la tabla inicial de la fase número 1 para aplicar una minimización. Lo revisamos, entonces tenemos variables básicas, sería R, que corresponde a la variable de la función objetivo, la variable básica de la primera restricción, entonces vamos a dejar la variable artificial R1, no S1 sino R1, la de la segunda restricción será S2 y para la tercera restricción S3. Entonces, el coeficiente de R en la función objetivo es 1, 1 por RR, el coeficiente de R1 en la función objetivo no se encuentra, entonces coeficiente 0, S2 en la función objetivo no se encuentra, coeficiente 0, y S3 en la función objetivo no se encuentra, coeficiente 0, para formar este vector identidad. Variables no básicas, entonces ingresamos el lado derecho, el lado izquierdo, tanto de la función objetivo, de 0.9 para x1, 1 para x2, 1 por x2, x2, y 1.2 para x3, S1 es menos 1, tenemos negativo, R1, entonces no lo tenemos en la función objetivo, y R2, S2 diré no lo tenemos, y S3 tampoco lo tenemos, y la solución nos dice que es de 530. Para la primera restricción, entonces ingresamos el lado izquierdo de la primera restricción, que es 0.90 para x1, 1 para x2, 1 punto para x3, S1 nos dice que tenemos negativo menos 1, R1 en la primera restricción si lo tenemos coeficiente 1, 1 por R1 nos da R1, S2 no se agregó, S3 tampoco, por tanto el coeficiente es 0 y la solución de 530. Para la segunda restricción, que variable básica es la variable de holgura, S2,
El coeficiente de X1, entonces 120, X2, 125, X3, 150. S1 no lo tenemos, R1 tampoco, S2, coeficiente 1, 1 por S2, S2. S3 no lo tenemos, coeficiente 0. Y la solución que es de 70.000. Y la tercera restricción que corresponde a la variable básica S3. El coeficiente de X1 150, el coeficiente de X2 170, el coeficiente de X3 190, S1 no lo tenemos en la tercera restricción, R1 tampoco, S2 tampoco, S3 sí lo tenemos y la solución es de 90.000. Entonces, hemos diligenciado la tabla inicial de la minimización. Recordemos por favor que si anotamos un término o un elemento incorrecto, un coeficiente incorrecto, no vamos a encontrar la solución del modelo de programación lineal. Debemos siempre revisar los coeficientes. Recordemos que estamos trabajando valores decimales y valores enteros. Los valores decimales debemos ingresarlos con coma en la tabla de la hoja de cálculo, y los valores enteros, acá tenemos simplemente son valores en cifras de cientos, 120, 125, 150, 150, 190.000, y tenemos valores en cifras de miles, 70.000 y 90.000, que no es necesario ingresar el punto, ¿no? Por favor, siempre identificar correctamente los decimales de las cifras enteras. Entonces tenemos ya la tabla inicial de la fase número 1 de la minimización. Entonces vamos a aplicar, entonces voy a eliminar acá esta información para aplicar la condición de optimalidad y la condición de factibilidad para una minimización. Entonces borramos el contenido. Entonces acá seleccionamos todo esto y vamos a eliminar el sombreado. Listo. Entonces, aplicamos la condición de optimalidad para una minimización. ¿Qué nos dice? Que nos quedamos con el coeficiente, en este caso de R, más positivo. Entonces, acá simplemente estoy bajando los coeficientes para seleccionar el más positivo. ¿Cuál será el coeficiente más positivo? Entonces, el más alejado del 0 por el lado derecho. En este caso, entonces, tenemos 0,9, 1, 1.2, menos 1, 0, 0 y 0. Entonces, el más positivo será 1.2, que corresponde a X3. Por tanto, X3 será la variable entrante en la minimización. Entonces, acá la seleccionamos como la variable entrante. Acá está, B es V, entonces variable entrante. Aplicamos la condición de optimalidad, que aplica tanto para problemas de maximización como de minimización, que nos dice que tomamos entonces la solución de las variables básicas y lo dividimos en los elementos de la variable entrante. Y nos quedamos con la razón más pequeña, estrictamente positiva. Entonces tenemos 441.66, 466.66 y 433.66. La razón más pequeña, entonces será 400.41 y corresponde a R1. Por tanto, entonces la variable saliente será la variable artificial R sub 1. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote. Entonces acá seleccionamos el elemento pivote. Ahora vamos entonces a pasar a la iteración 1, aplicando entonces el método de Gauss-Jordan, método de eliminación de Gauss-Jordan, para transformar el vector de la variable entrante en un vector identidad, donde el elemento pivote se debe transformar en un 1, los demás elementos del vector de la variable entrante en 0, con la fórmula de la nueva ecuación pivote y la fórmula de la nueva ecuación. Entonces vamos aquí a eliminar el contenido para empezar desde 0 y vamos a quitar el sombreado. Entonces, iteración número 1. Nos dice también uno de los pasos iterativos que hacemos a las variables saliente, que es R1, en la nueva iteración o la iteración, la hacemos como variable no básica y hacemos a la variable no básica como variable básica, ¿no? Entonces, donde tendríamos R1, que es la variable básica, ingresaría
x3 como variable básica, acá la tenemos, intersección de x3 con x3, el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1, entonces utilizando la fórmula de la nueva ecuación pivote, que nos dice que será el elemento pivote sobre el elemento pivote, como estamos trabajando en Excel, que nos facilita la operacionalización de los resultados, entonces lo fijamos para que el denominador afecte a los demás elementos de este vector fila. Arrastramos la fórmula hacia la derecha y arrastramos la fórmula hacia la derecha. Entonces lo hacemos en orden. Entonces será igual. Entonces vamos a transformar a la 1.2 en 0. Entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, que es 1.2, y le sumamos ese mismo elemento. Fijamos el término que estamos multiplicando. Arrastramos entonces la casilla hacia la derecha y arrastramos la casilla hacia la izquierda. Ahora vamos a transformar 150 en un 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, que es 150, y le sumamos el mismo 150, y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que al arrastrar la función o al arrastrar la fórmula, entonces modifique los elementos del vector fila. Si no se fija, pues no los va a modificar. Por último, vamos a transformar 190 en un 0, entonces igual con la fórmula de la nueva ecuación, que será seleccionando entonces la casilla de la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, que se va a transformar en un 0, que es 190, y le sumamos ese mismo 190. Y el término que estamos multiplicándolo, fijamos, entonces se transforma 190 en 0. Mediante la fórmula de la nueva ecuación, arrastramos la fórmula para contar los demás elementos del vector fila hacia la derecha y hacia la izquierda. Y nos detenemos. ¿Qué nos dice? Pues la condición de... Acá tenemos las condiciones, nos dice que la variable entrante era una minimización, entonces la variable no básica con el coeficiente más positivo en la ecuación z objetivo, un empate se rompe arbitrariamente. El óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos en la ecuación z son no positivos. Entonces nos dice que son no positivos, entonces acá tenemos los coeficientes de z, entonces deben ser mayores o iguales a 0 o deben ser negativos. Tenemos acá un -1. Entonces, por tanto, el proceso termina y encontramos la solución óptima de la minimización. Entonces, acá la vamos a seleccionar. Entonces, encontramos la solución óptima de la minimización. Eso no quiere decir que R es igual a 0, como nos dice la propiedad, ¿sí? Que la solución de la variable artificial debe ser igual a 0. Entonces, nos da la solución óptima, la minimización nos da 0 en la solución. Entonces, acá tenemos, la vamos acá a identificar. Entonces, démosle acá color el verdecito y a R igual a 0. Por tanto, entonces, el proceso termina para la fase número 1, que corresponde a la minimización de R de la variable artificial. Entonces, cuando la solución de la variable artificial es 0, el proceso termina, y teniendo en cuenta que la condición de optimalidad indica que el proceso también termina cuando la solución de la ecuación R es menor o igual a 0. O simplemente los términos son negativos. Entonces, pasamos ahora a la fase número 2. Entonces, ¿de qué consiste la fase número 2? En tomar la solución a la solución de las variables básicas, o a la solución básica, la solución óptima básica. Acá la tenemos de la fase número 1. Entonces, vamos aquí a copiarla, pero todavía no la puedo copiar porque tengo primero que eliminar información.
Y le agregamos entonces a la tabla inicial de la fase número 2, que corresponde a la maximización. Entonces acá nos dicen que la función objetivo, la maximización de la fase 2 es igual a maximizar z menos 1400 de x1 menos 1600 de x2 menos 1800 de x3 igual a 0. Entonces vamos a hacer el paso a paso. Ya tenemos la tabla inicial. Entonces vamos a eliminar acá el sombreado sin relleno y vamos a eliminar el contenido. Eliminémoslo ahí. Entonces borramos el contenido. Listo. Entonces tenemos la tabla inicial de la fase número 2. ¿Qué nos dice entonces la fase número 2? Que tomamos la solución óptima de la fase número 1. Entonces la tomamos tal cual. Entonces la copiamos y la pegamos. Permítame ver si la cogí correcta. Y la pegamos entonces en la tabla inicial de la fase número 2. Y pegamos. Listo. Entonces tal y como viene. Y ahora entonces, en lugar de la R, sustituimos la R por Z, que sería la variable básica de la función objetivo de la fase número 2, y ingresamos los coeficientes de la función objetiva de la fase número 2 que corresponde a la función objetivo del modelo original. Entonces, el coeficiente de Z de la función objetivo es 1, el coeficiente de X1, la función objetivo es menos 1400, el coeficiente de X2 en la función objetivo, menos 1600. Coeficiente de X3 en la función objetivo es menos 1800. S1 en la función objetivo no lo tenemos. Y nos dice entonces que eliminamos la variable artificial en la fase número 2. Entonces eliminamos todos los coeficientes de la fase de la variable artificial. El coeficiente de S2 en la función objetivo, entonces no se tiene coeficiente 0. La función objetivo en S3 no lo tiene, 0. Y la solución de la función objetivo para la fase número 2, entonces es de 0. Entonces voy a revisar, entonces 1400 menos 1600 menos 1800 es Es el 0. podemos realizar nosotros. Señor, El SLS que estamos viendo lo debemos realizar nosotros, es decir, no hay una plantilla o se debe crear por el método Solver S. acá todavía no estamos utilizando Solver. Estamos hasta ahora ingresando los datos a la tabla de la fase número 2 en la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la plantilla se va a entregar con toda la información, entonces únicamente ustedes deben ingresar los datos de la forma estándar de la fase número 1, aplicar la condición de optimalidad y factibilidad a la fase número 1 para encontrar la solución óptima de la fase número 1, luego tomar la solución óptima a la fase número 1 e ingresarla en la fase número 2 e ingresar entonces la nueva función objetivo para la fase número 2 que corresponde al modelo original, que es lo que estoy haciendo en este caso. ¿Sí queda claro? ¿O interpreté la pregunta de otra manera? Profe, ¿y la plantilla cuándo nos llegaría? El día de mañana se está compartiendo. Ya en un momento la presento. Terminando acá el ejercicio, el ejemplo, entonces ya presento la plantilla y se estará compartiendo el día de mañana. Lo que les comento, la transcripción de la grabación siempre es demorada, entonces demora, a veces demorados 2 o 3 horas, entonces pues estaría lista ya para mañana poder publicar. Buenas tardes, profe. Sí, señor, buenas Disculpe, tardes, señor. una preguntita. ¿Vamos a entregar un archivo por cada ejercicio o vamos a agrupar los 3 ejercicios en uno solo? Para la entrega, entonces, para la entrega se abre un libro de Excel. Y entonces en la primera hoja irá la portada, en la segunda hoja irá la solución del ejercicio del método simples primar, en la tercera hoja la solución del ejercicio número 2, método simples artificial, la tercera hoja la solución del ejercicio número 3, método simple actual,
La cuarta hoja, la solución de los ejercicios, de los 3 ejercicios, utilizando la inteligencia artificial abierta. Y en la siguiente hoja, entonces, la solución de los ejercicios utilizando la aplicación móvil Operational Research. Y por último, entonces, una hoja con la bibliografía. Pero antes de eso, entonces, antes de o luego de la portada, se me pasó por alto, entonces ingresamos otra hoja, creamos otra hoja, donde se presenta la matriz de seguimiento a la actividad colaborativa. ¿Listo? Y no olvidar entonces también que debemos presentar, se debe hacer una pequeña sustentación con un video interpretando los resultados de cualquiera de los 3 modelos de programación lineal en idioma inglés. ¿Sí? Esa sería la actividad. Entonces colocamos la URL, la podemos colocar, permítame un momentico, miramos acá en la tabla. Entonces acá tenemos la tablita de la matriz de seguimiento. Entonces podemos pues, tener esta o ideamos otra, diseñamos otra y acá colocamos entonces la URL con la interpretación de los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal. ¿No? Acá nos dice URL del video, entonces presentamos acá la URL del video. ¿Listo? ¿Queda claro o no me di cuenta quién me habló? Antonio Biafra, pero sí, profesor. Bueno, listo. Claro. Bueno, listo, Antonio. A ver, entonces recordemos que la primera parte de la actividad es individual, ¿no? Por entonces debemos presentar, cada participante debe presentar la solución del ejercicio 1 en el foro, la solución del ejercicio 2 en el foro, la solución del ejercicio 3 en el foro, ¿sí? Y luego ya en la parte colaborativa, entonces vamos a tomar la solución de cualquiera de los que hemos presentado, pues que esté correcta para revisarla y es la solución que vamos a presentar en el informe, ¿no? Entonces, por eso digo yo, únicamente la solución del ejercicio número 1, no pegar las 5 soluciones del ejercicio número 1, ¿no? Únicamente una solución, ¿no? Pues que debe ser la misma que han presentado los 5 participantes del grupo de trabajo. Bueno, entonces Profe, continuamos, señora. los videos No alcancé a escuchar, no estábamos escuchando. o grupal o cuántos videos. El video, si nosotros nos vamos a la guía de actividades, entonces nos dice que es un video por participante. Entonces, permítame acá ubico la guía de Entonces, actividades. Entonces, acá en nos ese caso, dice realizar un video corto interpretando los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal en inglés, el cual debe lanzarse mediante URL en el foro de discusión, ¿sí? Y entonces, por acá bajamos para la entrega del informe. Entonces, por acá entrega el informe, evidencia grupal. Por acá nos dice ejercicio número 3, solución. Entonces nos dice, relación de la toma de decisiones de los modelos de programación lineal, URL, video, interpretación de resultados de los modelos de programación lineal en inglés por participante. Entonces, un video por participante de cualquiera de los 3 modelos de programación lineal. entonces serían 5 videos Sí, o señora, 3 5 videos, videos. no, 5 videos, es uno por participante. Obviamente, como son Ya. 3 problemas, pues el que nosotros queramos presentar, ¿no? Cada uno, pues, podemos presentar 3 del ejercicio número 1, una del ejercicio número 2, una del ejercicio 3, 2 del ejercicio 1, 2 del ejercicio 2, una del 3, ¿no? Dependiendo de la forma, pues, como lo vayamos el modelo que seleccione cada participante. Lo importante, pues, es que tengamos la interpretación de los 3 modelos, ¿no? Entreguémosla en el informe, ¿no? Estén Punto interpretados los 3 modelos. Ya, ejercicio gracias. 1. No alcancé a escuchar, qué pena, es que hay interferencia. Que si eso que le está comentando a la compañera es nada más del ejercicio de la actividad 1. ¿Cómo así? No comprendo. La actividad grupal. Que No si es alcanza, es que hay interferencia, entonces no alcanzo a escuchar muy bien. Nuevamente, a ver si escuchamos bien, señor. que si esa explicación que le estaba dando a la compañera nada más es para el ejercicio 1, es decir, que uno tiene que escoger un solo punto.
No, señor, no se debe escoger ningún punto. Cada participante del grupo de trabajo en el foro de la tarea número 1 debe presentar la solución del ejercicio número 1, la solución del ejercicio número 2 y la solución del ejercicio número 3 como actividad individual. No se selecciona ningún ejercicio. Cada participante debe presentar la solución de los 3 ejercicios. Es decir, que si participan los 5 integrantes del grupo de trabajo, se deben presentar 15, o sea, 5 soluciones del ejercicio número 1, 5 soluciones del ejercicio número 2 y 5 soluciones del ejercicio número 3 para recibir la realimentación por parte del tutor asignado al grupo de trabajo. ¿Sí queda claro en esa parte? Es la actividad individual. Para la actividad colaborativa, entonces vamos a seleccionar de todos esos ejercicios, todas las soluciones presentadas, o de las 5 soluciones del ejercicio número 1, seleccionamos una. De las 5 soluciones del ejercicio número 2, seleccionamos solo una. Y de las 5 soluciones del ejercicio número 3, seleccionamos únicamente una para presentarla en el informe a entregar. Por eso hace un rato estábamos hablando que para la presentación del informe, entonces abrimos un libro de Excel y en la primera página, una primera hoja, irá la portada, en la segunda hoja, la matriz de seguimiento, en la tercera hoja, la solución del ejercicio número 1, en la siguiente hoja, la solución del ejercicio número 2, en la siguiente hoja, la solución del ejercicio número 3, en la penúltima hoja, la solución de los 3 ejercicios utilizando la inteligencia artificial abierta mediante capturas de pantalla. Entonces simplemente pegamos la captura de pantalla y la utilización de la aplicación móvil Operational Research. Y la última hoja irá la bibliografía. ¿Sí queda claro? Pero no debemos seleccionar ningún punto. Dentro de la actividad colaborativa, entonces tenemos la solución, encontrar la solución utilizando la inteligencia artificial abierta de los 3 modelos de programación lineal o de los 3 ejercicios de programación lineal que se proponen en la guía de actividades y contar la solución también utilizando la aplicación Operational Research. Y como nos pide entonces realizar una sustentación, entonces realizamos la sustentación simplemente interpretando los resultados de cualquiera de los 3 modelos de programación lineal. ¿Sí queda ya claro? ¿Queda claro? ¿Podemos continuar? Bueno, yo continúo. Sí, claro. Bueno, entonces yo continúo por acá. Estamos en el ejemplo. ¿Dónde íbamos? En la fase número 2. Entonces ya tenemos los datos de la tabla de la fase número 2, donde tomamos entonces de la tabla de la solución óptima de la fase número 1, tomamos la solución de las variables básicas, acá las tenemos, y las hemos trasladado entonces a la tabla inicial de la fase número 2, donde tendríamos entonces la variable artificial R. Entonces vamos a sustituirla por la variable Z, que corresponde a la función objetivo del modelo original. Listo, entonces ya tenemos acá la tabla inicial de la fase número 2. Ahora entonces vamos a aplicar la condición de optimalidad de factibilidad para el método simplex primario. Y no olvidar entonces que en la fase número 2, entonces se elimina toda la información de la variable artificial, se elimina la variable artificial de la tabla. Entonces, aplicamos la condición de optimalidad que nos dice que nos quedamos con el coeficiente más negativo de la ecuación z para identificar la variable entrante. El más negativo entre 1400, 1600 y 1800, más negativo entonces será 1800, negativo menos 1800, entonces acá lo tenemos con BE, por tanto X3 será la variable entrante por condición de optimalidad. Aplicamos ahora la condición de factibilidad que nos dice que nos quedamos con la razón más pequeña entre la solución de las variables básicas sobre los elementos
de la variable entrante. Y arrastramos la fórmula. Entonces recordemos, acá si nos sale este signo es porque estamos dividiendo 3.750 sobre 0, que es un término indeterminado, ¿no? Matemáticamente no se conoce, por eso nos aparece este mensajito, ¿no? Entonces nos quedamos pues con el único valor que será la razón más pequeña, que sería 441.66, que corresponde a x3. Entonces acá, ¿qué fue la variable? La variable entrante en la fase número 1. ¿A ver dónde vamos? Acá ya me pide la tabla inicial. Acá vamos, ¿no? Acá vamos. Listo, entonces seleccionamos a x3 como la nueva variable, como la nueva, no sino como la variable entrante en la fase número 2. El elemento pivote, entonces, intersección de la variable entrante con la variable saliente. Lo seleccionamos, listo. Nos damos cuenta que ya tenemos parte del vector identidad. El elemento pivote está transformado en 1 y dos elementos, los de C2 y C3, entonces se encuentran ya transformados en 0. Por tanto, podemos trasladar esta parte de la tabla inicial a la iteración número 1 y únicamente aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan para transformar menos 1800 en 0. Si no lo queremos trasladar, entonces lo hacemos paso a paso. Vamos a obtener los mismos resultados. Entonces yo acá simplemente los voy a pasar. Entonces vamos a dejar la iteración número 1 de la fase número 2. La vamos a dejar en blanco, entonces sin relleno. Y acá entonces vamos a quitar el contenido, borrar contenido. Borramos contenido y borramos contenido. Listo. Como ya tengo parte del vector identidad, entonces simplemente voy a trasladar la información. Si no lo quiero, no quiero trasladarlo, entonces lo hago paso a paso. Entonces copiamos y pegamos. Listo, entonces ya trasladamos la información. Y únicamente entonces nos queda, transformar menos 1800 en 0. Entonces utilizando la fórmula de la nueva ecuación, que será a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, que es menos 1800, y le sumamos ese mismo valor, 1800, el término que estamos multiplicándolo, fijamos, se transforma en un 0, 1800 queda transformado en un 0, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Listo, entonces ya hemos transformado el vector de la variable entrante en un vector identidad. Siguiente paso, entonces nos detenemos, aplicamos la condición de optimalidad que nos dice que para una maximización se encuentra la solución óptima cuando los coeficientes de z, acá los tenemos, son estrictamente positivos y resulta que todavía tenemos acá valores negativos, tenemos 2 valores negativos, 3 valores negativos. Entonces aplicamos la condición de optimalidad para seleccionar entonces la variable entrante, que será la variable no básica, con el coeficiente más negativo. Tenemos menos 50, menos 100, 0, 1500, 0, 0 y 0. El coeficiente más negativo será 1500, por tanto, corresponde a S1, la nueva variable entrante. Entonces hacemos a S1 como la nueva variable entrante. Aplicamos la condición de factibilidad y nos quedamos con la razón más pequeña entre la solución de las variables básicas sobre los elementos de la variable entrante. Entonces arrastramos la fórmula para encontrar la razón más pequeña de las siguientes restricciones de C2 y de C3. Y obtenemos entonces, tenemos menos 530 que no aplica porque debe ser estrictamente positiva. 30 y 38, la razón más pequeña, entonces será 30, entre 30 y 38 será 30.
y corresponde a S2. Entonces seleccionamos a S2 como la variable saliente por tener la razón más pequeña estrictamente positiva. Y la intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote, el cual debemos transformar en un 1, los demás elementos de la columna de la variable entrante en un 0, para transformar el vector de la variable entrante en un vector identidad en la siguiente iteración. Entonces, iteración número 2, pasamos, pues vamos a eliminar la información, entonces vamos a eliminar acá los colores, lo tomé mal, entonces eliminamos el sombreado o el relleno y eliminamos el contenido. Entonces, borrar contenido. Listo, entonces, hacemos a la variable entrante como variable básica, donde tendríamos la variable saliente. Entonces acá tendríamos S2, tenemos S2, acá tendríamos S2 en la iteración número 2, e ingresamos, entonces hacemos a S1 como variable básica. En la intersección de S1 con S1 tenemos el elemento pivote, entonces vamos a transformar un 0 con la fórmula de la ecuación pivote, entonces será igual al elemento pivote sobre el elemento pivote, y fijamos, pues queda transformado un 1, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente paso, entonces hacemos en orden, vamos a transformar menos 1500 en 0, entonces igual a la fórmula de la nueva ecuación, que es la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la iteración número 1, que vamos a transformar en un 0, que es menos 1500, y le sumamos ese mismo valor, seleccionando la casilla, y fijamos entonces el valor que estamos multiplicando. Entonces queda transformado en un 0, el elemento, se arrastra la fórmula para encontrar los demás elementos del vector fila, arrastramos hacia la derecha, arrastramos hacia la izquierda. Siguiente, entonces vamos a transformar menos 0,83 en 0, entonces será igual a la casilla de la ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla o de la iteración número 1, que es menos 0,83, y le sumamos ese mismo valor. Fijamos el término, estamos multiplicando, se transforma 0,83 en un 0. Ahora me tocó eliminar porque hice por acá un mal. Entonces acá veníamos con... Acá hice un mal, permítanme, me fijo porque creo que hice un mal por acá. Entonces acá teníamos la ecuación pivote. Entonces igual a el elemento pivote sobre el elemento pivote. Acá fue que me arrastré hacia abajo y modifique toda la función. Igual. Ahora sí ya. Listo, ahora sí ya lo tenemos. Entonces me ubico, entonces vamos a transformar menos 0,83 en 0, igual entonces a la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la iteración número 1, que es menos 0,83. Le sumamos ese mismo elemento y fijamos para que al realizar el arrastre se afecten todos los elementos de este vector fila. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Por último, entonces vamos a transformar 158 en 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Entonces, igual a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la iteración número 1, que vamos a transformar en un 0, que es 158,
y le sumamos, entonces, ese 158. El término que estamos multiplicando lo fijamos. 158.33 se transforma en un 0. Arrastramos la fórmula hacia la derecha y arrastramos la fórmula hacia la izquierda. Entonces, hemos transformado el vector de la variable entrante, S1, en un vector identidad. Aplicamos entonces la condición de optimalidad, que nos dice que se encuentra la solución óptima o que el proceso termina cuando los coeficientes de z son estrictamente positivos y resulta que tenemos un valor negativo todavía. Entonces el proceso continúa, aplicamos nuevamente la condición de optimalidad, entonces simplemente acá estamos bajando los coeficientes de la ecuación z y nos quedamos entonces con el más negativo. Entonces tenemos 40 menos 100, 0, 0, 0, 12 y 0. O solamente un solo negativo, entonces pues será el más negativo, que corresponde a x2. Por tanto, x2 será la nueva variable entrante. Entonces seleccionamos a x2, identificamos a x2 como la nueva variable entrante. Aplicamos la condición de factibilidad, que nos dice que nos quedamos con la razón más pequeña entre la solución de las variables básicas sobre los elementos de la variable entrante. Arrastramos entonces la fórmula hacia abajo y nos quedamos entonces con la razón más pequeña entre 560 y 114, que sería 114. La más pequeña, por tanto, entonces sería S3, la nueva variable saliente. Entonces identificamos a S3 como la variable saliente. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote. Y a partir del elemento pivote, entonces pasamos a la siguiente iteración, que será la iteración número 3. Entonces vamos a borrar, entonces, voy a borrar el contenido porque borro las variables. Entonces acá sería, eliminamos el relleno y borramos el contenido. Listo, entonces hacemos a la variable entrante como variable básica, donde tendríamos la variable saliente. Acá está S3, tendríamos acá S3. Entonces ingresamos X2 como la nueva variable básica, que sería la variable entrante. En la intersección de X2 con X2, entonces tenemos el elemento pivote que vamos a transformar en un 1 para transformar el vector de la nueva variable entrante en un vector identidad. Y de esa forma transformar la matriz aumentada escalonada en una matriz escalonada reducida. Entonces igual al elemento pivote sobre el elemento pivote que corresponde a la fórmula de la nueva ecuación pivote y el denominador lo fijamos para que al realizar el arrastre se modifique con ese valor los demás elementos de este vector. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Acá no arrastra correctamente, acá la debemos arrastrar hasta este punto. Me asusté, yo dije, ¿qué pasó? Que no encuentro la solución. Ahora entonces transformamos menos 100 en 0, entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la iteración número 2, que es menos 100, y le sumamos ese mismo menos 100 y fijamos entonces el término que estamos multiplicando. Entonces arrastramos la fórmula hacia la derecha y arrastramos la fórmula hacia la izquierda. Siguiente paso, entonces vamos a transformar 0.83 en 0. Entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la iteración número 2, que es 0.83, más ese 0.83 con sus cifras significativas. Fijamos el elemento que estamos multiplicando, arrastramos hacia la derecha
y arrastramos hacia la izquierda. Mira, acá no terminé de arrastrar. Y siguiente, entonces acá ya tenemos 0, entonces pues podemos hacer todo el procedimiento o simplemente entonces trasladar el vector. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento, entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado, la nueva ecuación pivote multiplicado por el elemento de la iteración número 2 y le sumamos entonces el mismo elemento, el término que estamos multiplicando lo fijamos y obtenemos el mismo valor de 0, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda y debemos obtener los mismos valores, ¿no? Porque hicimos el procedimiento correcto. Listo, entonces ya hemos transformado el vector de la variable entrante x2 en un vector identidad. Elemento pivote en un 1, los demás elementos en 0. Nos detenemos, aplicamos la condición de optimalidad, que nos dice que se encuentra la solución óptima cuando los coeficientes de z son estrictamente positivos o mayores o iguales a 0. Entonces acá tenemos 22.85 positivo, 0, 0, 0, 0, 1.14, 8.57. Entonces todos los valores son mayores o iguales a 0, estrictamente positivos. Por tanto, hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal. Esto quiere decir que z entonces será igual, pero antes de z, primero damos las variables básicas, entonces ingresan como variables básicas a x2, que corresponde al segmento tipo 2, si no estoy mal. Estamos en producción de cemento, es de acero al manganeso, es acero al manganeso, el cemento, de acero al manganeso. Entonces, de acero al manganeso tipo 2, entonces se deben producir, seleccionemos acá a X2, entonces se deben producir 114 unidades de acero al manganeso tipo 2, 114.28 unidades de acero al manganeso tipo 2. Se deben producir 0 unidades de acero al manganeso tipo 1 porque no encontramos a X1 dentro de las variables básicas. Y se debe producir entonces 371.42 unidades de acero al manganeso tipo 3. Para maximizar las utilidades de producción, acá tenemos a Z, en 8 millones, no, en 851.428.571 dólares. Acá la seleccionamos, listo. Entonces ya tenemos los resultados del modelo de programación lineal. Entonces podemos interpretarlo. Entonces la empresa industrial de acero debe producirse unidades de acero al manganeso tipo 1, 114.28 unidades de acero al manganeso tipo 2 con una utilidad de $1.600 la unidad y 371 unidades de acero al manganeso tipo 3 con una utilidad de $1.800 la unidad para maximizar las utilidades de producción en $851.428.531. Entonces hemos encontrado la solución del modelo de programación lineal. Entonces, por favor, tener en cuenta que en programación lineal debemos presentar las cifras significativas, que son aquellas cifras que se encuentran después de la coma. Porque en un proceso de producción, entonces luego de aplicar la programación lineal como la estamos haciendo, se aplica la programación lineal entera. Sabemos que los productos son productos enteros, ¿no? No podemos producir .71 panes ni .14 panes, ¿no? Ni en este caso, .14 toneladas de cemento, punto toneladas de cemento. Deben ser valores enteros, entonces se utilizan los algoritmos de la programación lineal entera. Entonces, debemos dejar tal y como se presentan los datos con todas sus cifras significativas. Para terminar, entonces vamos a comprobar los resultados utilizando el complemento solver de Excel. Recordar que para utilizar el complemento solver de Excel debemos utilizar los datos del modelo de programación lineal, no la forma estándar, sino el modelo de programación lineal. Entonces acá tenemos ya
el bosquejo para trabajar en el complemento Solver de Excel. Entonces vamos acá a eliminar la información. Entonces borrar contenido. Entonces vamos a seleccionar entonces una casilla donde vamos a encontrar la solución del modelo de programación lineal. Entonces, mediante la programación con la función suma producto, seleccionamos entonces 3 columnas y las identificamos con las correspondientes variables de la variables de decisión del modelo de programación lineal. Entonces, en la columna X1, la columna de la variable X2, la columna de la variable X3. Seleccionamos entonces 3 casillas para encontrar las variables básicas que ingresan a la solución del modelo de programación lineal. En la siguiente, entonces, ingresamos los coeficientes de las variables de la función objetivo. Pasamos luego entonces a las restricciones, donde vamos a ingresar el lado izquierdo de cada una de las restricciones. Seleccionamos entonces en una columna las casillas para programar el lado izquierdo de las restricciones y en la columna del lado derecho, entonces ingresamos el lado derecho, el término independiente de cada una de las restricciones. Colocamos los signos para ingresarlos correctamente a Solver. Entonces vamos a realizar la programación. Entonces programamos la función objetivo con la función suma producto. La función suma producto seleccionamos. Entonces será la función suma producto de la solución de la solución no sino las casillas vacías por arrastre, donde queremos encontrar la solución de las variables básicas, punto y coma por los coeficientes de la variable de la función objetivo. Ahora para el lado izquierdo, entonces formulamos o programamos con la función suma producto. Entonces seleccionamos la función suma producto de las casillas por arrastre, donde queremos encontrar la solución de las variables básicas, punto y coma, el lado izquierdo de la primera restricción. Como no podemos arrastrar las funciones, entonces nos toca ingresar una por una. Entonces es igual a la función suma producto de las 3 casillas donde se quiere encontrar la solución de las variables básicas del modelo de programación lineal, punto y coma, el lado izquierdo de la segunda restricción. Y el lado izquierdo de la tercera restricción será igual, entonces a la función suma producto de las 3 casillas vacías, punto y coma, el lado izquierdo de la tercera restricción. Entonces ya hemos programado la casilla de la función objetivo y las casillas del lado izquierdo. Ahora nos vamos al complemento Solver. Entonces, para recordar cómo encontramos Solver en la hoja de cálculo, nos vamos a Archivo. En Archivo, en la parte inferior se encuentra Opciones. En Opciones, en la parte inferior al lado izquierdo aparece Complementos. Entonces, seleccionamos Complementos. En la parte inferior de la ventana que se despliega, entonces aparece Administrar, Complementos de Excel. Entonces, damos Ir. Seleccionamos dentro de los 4 complementos que aparece el complemento Solver y damos a aceptar. Para encontrar Solver en la hoja de cálculo, entonces oprimimos el botón de datos y en el lado superior derecho aparece el botón de Solver, entonces abrimos Solver. Entonces vamos a ingresar los datos desde 0. Y eliminar. Y acá nos aparece de forma predeterminada esta opción. Listo. Entonces vamos a ingresar los datos. Entonces en establecer objetivo, seleccionamos la casilla donde programamos la función objetivo con la función suma producto. El modelo de programación lineal corresponde a una maximización. Seleccionamos max. Cambiando las celdas de las variables, vamos a seleccionar las 3 casillas o las 3 celdas vacías que nos van a presentar la solución de las variables básicas del modelo de programación lineal. En sujeto a las restricciones vamos a agregar y en agregar restricción, referencia de celda, entonces agregamos el lado izquierdo de la primera restricción porque es del tipo mayor o igual. Entonces seleccionamos mayor o igual.
Y en restricción, entonces seleccionamos el lado derecho de la primera restricción. Damos a agregar. Ahora entonces ingresamos en referencia de celda, el lado izquierdo, de la segunda y de la tercera restricción, o una por una, porque son del tipo menor o igual, entonces podemos hacerlo por arrastre menor o igual. En restricción, entonces seleccionamos el lado derecho de la segunda y la tercera restricción y damos a aceptar. Verificamos la primera restricción del tipo mayor o igual, la segunda y la tercera del tipo menor o igual. En método de resolución seleccionamos entonces Simplex LP y damos resolver. Entonces nos dice que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas y damos a aceptar. Por tanto, pues hemos comprobado los resultados del modelo de programación lineal. Entonces acá voy a tomar acá la solución, copiar y la vamos acá a presentar por aquí en Solver en una imagen. Entonces parece que es la misma, ¿no? Entonces vamos a producir 0 unidades de acero al manganeso tipo 1 a $1,400 la utilidad por unidad. Vamos a producir 114.28 unidades de acero al manganeso tipo 2 con una utilidad de $1,600 la unidad. Y vamos a producir 371.42 unidades de acero al manganeso tipo 3 con una utilidad de $1,800 la unidad para maximizar las utilidades de producción en 8 millones, en 8 no, sino en $851,428.571. Entonces hemos comprobado los resultados del modelo de programación lineal con el complemento Solver de Excel. Como Acá está tenemos enojada, la está interpretación. sacando plata del banco. Entonces, dudas, inquietudes, comentarios, por favor, antes de terminar. Entonces, antes de terminar, acá tenemos la plantilla de la solución del ejercicio. Entonces, acá tenemos que el día de mañana se estará compartiendo con la grabación de la webconferencia. Entonces, tenemos acá la situación problema que corresponde a la producción de acero al cromo níquel. Tenemos la formulación del modelo de programación lineal, la función objetivo y cada una de las restricciones. Tenemos la forma estándar del modelo de programación lineal por el método simple artificial. Tenemos la formulación de la fase número 1, que corresponde a la minimización de R igual a R sub 1, con su correspondiente la tabla inicial de la fase número 1 y la iteración de la fase número 1 para encontrar la solución óptima. Luego tenemos entonces la fase número 2, que corresponde a tomar los datos que nos quedarán acá en la solución óptima, de las variables básicas de la solución óptima, de la fase número 1, entonces la trasladamos a este punto, agregamos entonces la nueva función, la función objetivo, no la nueva, sino la función objetivo del modelo original, y comenzamos entonces a aplicar la condición de optimalidad de factibilidad hasta encontrar la solución en la tercera iteración. Luego entonces comprobamos los resultados, pues acá eliminar esa información e interpretamos los resultados del modelo de programación lineal. Entonces el día de mañana se estará compartiendo por noticias del foro, noticias del curso, por correo del curso y por el foro de discusión de cada grupo de trabajo, la grabación de la webconferencia, el algoritmo, el método simple artificial, el ejemplo del método simple artificial y la plantilla de solución del ejercicio número 2, método simple artificial. Entonces, no sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes, señora. Me habla Liliana Soriano. Profe, sí, tengo una inquietud es con relación a que pues dan nuevamente oportunidad de presentar la evaluación inicial, la de presaberes. Para esta evaluación igual, pues, bueno, en mi caso es el tercer intento porque ya había hecho los dos primeros. Puede hacer uno uso igualmente de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de esta evaluación, ¿no? No, señora, no podemos utilizarlas. ¿No? Pues, o sea, toca igual que como las dos primeras.
Sí, señora, Lo que uno- si se le habilitó un tercer intento fue porque el primer intento lo perdió, el segundo intento no lo reprobó también, ¿cierto? mitad en ambas, Bueno, 4-4. entonces reprobó la ¿qué? Reprobó la actividad, ya verificamos a ver. Entonces recordemos que no podemos utilizar herramientas tecnológicas, para eso tenemos el ejemplo. Entonces, con base en el ejemplo, que la actividad es sumamente sencilla, simplemente identificar cuál es la primera variable de decisión, la segunda variable de decisión, la tercera variable de decisión, la primera restricción, la segunda restricción, la tercera restricción, e identificar el objetivo e identificar la restricción de la negatividad. Entonces, es sumamente sencilla la actividad. ¿Sí? Pues sí, creo que Pero de pronto sea un poquito ya más entendible la evaluación. Soy sincera, cuando la vi, realmente contesté como tratando de buscarle lógica porque no, ya con estas clases lo que se ha desarrollado y eso, pues ya sé de qué están hablando, entiendo más el tema y pues creo que de algún modo puede ser más factible sacar un mejor resultado. listo, sí, señor. Pues recordemos que no podemos utilizar porque no nos permite, recordemos que no debemos, no debemos abrir, no debemos tener, porque pues nos estamos engañando, ¿no? Si utilizamos nosotros cualquier medio para encontrar la solución de una pregunta del curso, ¿no? Entonces, pues se sugiere pues utilizar el material de apoyo que se ha entregado en el curso para identificar los elementos del modelo de programación lineal. Bueno, entonces ya faltan 4 minutos para terminar. No sé si tenemos alguna otra pregunta, porque pues ya Eh, debo sí, entregar la profe. sala para una webconferencia de otro curso. Señor Antón. Profe, ¿podrías de pronto explicar cómo incorporar el problema al Operation Research? Se estará realizando el CIPA la semana entrante, entonces estemos pendientes. Sí, se va a realizar a través de un CIPAS. Ah, listo, ok. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo. Entonces les agradezco la asistencia a cada uno de ustedes. Esperemos entonces la publicación de la URL, la grabación de la webconferencia, el documento del algoritmo del método simples artificial, el ejemplo de método simples artificial y la solución, la plantilla de la solución del ejercicio número 2, método simples artificial. Entonces, muchas gracias, muy amables por su asistencia y participación y deseándole entonces feliz resto de día. Mil gracias, muy amables. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, entonces Hasta Gracias. dejamos luego. de Gracias, compartir profe, muy ya. Gracias, hasta amable. Hasta luego. luego, que estén bien. Dejamos de Bueno, compartir entonces la quedamos a la espera información. de la plantilla, ¿no? Muchas Listo, gracias, sí, profe. señor. Mañana se estará presentando la plantilla y para inventarlo, entonces de hoy en 15 días a la siguiente webconferencia para trabajar el método simplex. Bueno, entonces, mil gracias, muy amables. Entonces, ya tenemos la grabación.